Bien, en esta ocasión, una semana más, tenemos un tema interesante relacionado con nuestra historia, con los valores de la hispanidad, porque están de moda las asociaciones hispánicas, cada vez hay más y mejores, y esto es una buena noticia. Nos encontramos en esta ocasión con Antonio José Candado Aguado, presidente de la Asociación Huella Hispánica. ¿Qué tal estás, Antonio? Pues muy bien, la verdad. Encantado de poder estar aquí y de compartir este espacio contigo y con todos los espectadores. Muy bien, pues vamos, si quieres, antes de hablar de la asociación propiamente, como tenemos tiempo, lo que suelo decir, hablarnos un poco de ti, ¿no? A grosso modo, dónde naciste, más o menos cuál es tu ocupación laboral, hablarnos un poco todo lo concerniente a tu persona. Bueno, pues yo nacido en Zaragoza. eh, Tengo familia pues en Navarra, tengo también familia en Italia y bueno, yo he vivido toda mi vida aquí en Zaragoza y bueno, pues estudié en un colegio de monjas en La Consolación, Nuestra Señora, ¿cómo se llama? Madre María Rosa Molas, que también tienen en Cataluña, tienen en Reus, tienen su residencia y un centro muy grande, también tienen allí colegio. Y después pues estudié en la Universidad de Zaragoza, Filología Hispánica, pero siempre he estado muy vinculado al mundo de la historia. Es decir, mientras estudiaba, pues he estado vinculado a la institución Fernando el Católico de aquí de Aragón. He estado pues en conferencias, por ejemplo, pues sobre emblemática, sobre las simbologías del mal a lo largo de la historia, sobre literatura y también pues he tenido la suerte de poder ser ponente en unas conferencias de la Universidad de Zaragoza sobre reliquias y bueno, actualmente pues me dedico sobre todo perdón, al campo de la escritura, a escribir artículos, escribir reseñas y sobre todo pues noticias de tema de actualidad y bueno, poquito más. Soy una persona que es bastante activa en redes y no sé, creo que con la asociación y con esta labor que estamos desarrollando, aunque muchos de nuestros socios pertenecen al ámbito político, sí que es cierto que creemos que esto tiene que llegar a un puerto que sea el de cambiar socialmente algo. Claro, está muy clara, pero te quería preguntar también si nos puedes hablar de algún medio concreto en el que colaboras o eres así libre, vas para varios. A ver, hay un pequeño problema de sonido. Vamos a ver, ¿estás ahí? No sé si me has escuchado. Sí. Antonio, ¿has escuchado la pregunta? Sí. Te preguntaba si nos No, podías hablar de algún medio. Se cortó, sí, sí. Te preguntaba si podías hablar en algún medio concreto en el que colaboras actualmente. sí, claro. Colaboro con el diario Nuestra España, que es de La Rioja. Luego también colaboro actualmente con la revista Laus Hispaniae y bueno, pues tengo la fortuna de ser ahora redactor jefe de la revista Laus Deo y de también pues de participar en ella. Y además pues he colaborado en otros medios anteriormente, pues también sobre cuestiones de actualidad y sobre todo un poquito sobre el tema de sucesos en Zaragoza, un poquito nuestra actualidad y las cosas que tenían que ver con los cambios sociales. Luego también me he dedicado mucho al análisis sociológico, a cómo está cambiando nuestra sociedad, qué cambios se están experimentando, desde dónde vienen y, y entonces, bueno, también he colaborado y colaboro con una revista que nace en Italia que se llama Espacio Armas, que se edita en castellano y que está escrita, digamos, para todo el mundo, para todo el ámbito iberoamericano y español. Entonces, como yo soy tirador olímpico y pues practico ese deporte, pues en ese medio la verdad es que me sirve un poquito como para desahogarme y para escribir sobre cositas que a lo mejor no trato tanto en mi día a día, no forman parte de mi persona, vamos a decir así, social un poco, ¿no? Entonces ahí pues escribo cositas sobre
técnicas de tiro, sobre entrenamiento, sobre la preparación psíquica para el deporte. Entonces, ahí un poquito, como digo, me esparzo, pero en principio colaboro con estas revistas que te he comentado y con este diario de La Rioja. Claro, es muy interesante lo que estabas diciendo, ¿no? Aparte, bueno, de esta inquietud deportiva, ¿no? El tema de la historia, por supuesto, ¿no? De la hispanidad, pero también no solo eso, sino de los cambios sociológicos que está experimentando nuestra sociedad, ¿no? Tú eres joven aún, pero, bueno, yo soy también de Zaragoza, he de decirlo, nacido en Zaragoza, ahora estoy viviendo en Barcelona. No sé, tú no has conocido la Zaragoza de tranvía, ¿no? La Zaragoza antigua. No, conozco el tranvía de ahora. Claro, claro. Pues es muy interesante el tema, el poder profundizar, ¿no? En los cambios que ha tenido nuestra sociedad, ¿no? Quizás a veces muchos pensaban que con la democracia iba a ser todo mejor y resulta que ahora vemos que propiamente está muriendo el estado de bienestar, cada vez la gente pues está más apurada, está todo más caro, en definitiva se vive peor que antes, ¿no? O sea, creo que los cambios van a peor y no solo materialmente, sino también espiritualmente, ¿no? Hay una descreencia cada vez mayor, ¿no? Un indiferentismo religioso muy fuerte. Sí, bueno, a ver, yo no puedo hablar ni siquiera de haber vivido la caída del muro de Berlín, pero desde luego sí que pues, estudiando la historia, comprendiendo la literatura, sobre todo los movimientos artísticos, porque hay un autor que dice que la literatura y sobre todo las artes son la manera que tienen de comunicarse unas civilizaciones con otras a lo largo de los siglos. Entonces esta frase me parece muy importante como punto de partida porque a nosotros sí que nos quedan ahora documentales, nos quedan cartas, libros, nos quedan muchísimo sobre sobre el comunismo, sobre lo que fue la Europa en guerra, por qué no decirlo, el nazismo, toda esa convulsión social que se produjo en la primera mitad del siglo XX y que después en la segunda mitad del siglo XX y ya hacia finales, hacia los 80, 90, pues España tenía una situación muy concreta. Obviamente no voy a pasar por encima que tuviéramos a Franco como jefatura del Estado, pero claro, a día de hoy lo que la gente no llega a comprender es que Franco, por ejemplo, cuando falleció, el secretario general de la ONU dedicó un minuto de silencio y era una persona reconocida y, digamos, respetada dentro del ámbito europeo y también del norteamericano. Entonces, la llegada de la democracia a día de hoy se está convirtiendo en un discurso perverso. Me refiero que a la juventud se nos está enseñando que parece que en los tiempos de Franco, los tiempos de cuando nuestros padres eran jóvenes, la gente vivía a blanco y negro. Y es como si la gente viviera en el siglo XVIII. Y eso no es cierto. Entonces, claro, ¿qué es lo que vemos? Que toda esta generación, toda esta gente mayor, nuestros abuelos, bueno, mis abuelos ya no, pero esta gente va falleciendo, ¿no? Y poco a poco ese relato oral de lo que era su vida cotidiana, su día a día, la pequeña, vamos a decirlo así, intrahistoria, que está en la urdimbre de la historia, que no aparece en los libros de literatura, que no aparece en los libros de contemporánea, eso se va perdiendo. Entonces, poco a poco, como bien decías, va prevaleciendo ese relato de que con la democracia todo es mejor, la democracia es un crisol de libertades, y nos damos cuenta de que la democracia, según la entendemos en España, ojo, por parte de ciertos gobiernos, está teniendo una serie de herramientas y de instrumentos para, de alguna manera, coartar un poquito la vida de las personas. Es decir, ahora, por ejemplo, no nos tenemos que ir muy lejos. Podemos hablar, por ejemplo, de la ley de violencia de género, lo del solo sí es sí. También podemos hablar de las cuestiones, en mi caso me atañen, del lenguaje inclusivo. Aquí en Aragón, por ejemplo, un tema muy candente como es el tema de la fabla, que realmente es una creación del siglo XIX, o sea, no tiene que ver nada con la lengua aragonesa de la corona de Aragón de los siglos XIII o XIV. Entonces, poco a poco, esta democracia está creando su propio relato, está creando
una ficción sobre la historia que pretende reescribirla y hay muchas cosas que no son así y que yo creo que es un problema que generaciones, por ejemplo, como nuestros hijos, vayan a ser adoctrinados en una serie de creencias por ejemplo, se vean tan desplazados como que sus abuelos pues, les expliquen que las cosas no eran así, pero llegar a ese punto de confrontación, ¿no? De decir, no sé qué es la verdad, si lo que me están enseñando en la escuela, lo que me están diciendo los catedráticos, o lo que me cuenta mi padre, o lo que me cuenta mi abuelo, que sí que vivió aquellos años, que sí que estuvo allí. Entonces, bueno, creo que en el concepto de las libertades, España todavía podría mejorar muchísimo, porque en nombre de las libertades, los gobiernos de izquierdas de España, lo digo abiertamente, no han hecho sino campañas de demagogia. Y eso en nada creo que beneficia al pueblo español. Claro, hay un pequeño problema, se está entrecortando el sonido, vamos a ver si se recupera, tener un poco de paciencia, ¿no? En estas transmisiones. Se ha cortado el sonido, como digo, te hemos escuchado la última parte. Y si te parece, Antonio, tras este pequeño preámbulo, ¿no? Esta reflexión, ¿no? Sociológica, un poquito de cómo está todo, de lo que es la democracia, que no es lo que la gente esperaba, ni mucho menos, ¿no? Ese campo de libertad cuando también hay una dictadura encubierta, ¿no? Y hay unas imposiciones y hay un pensamiento único. Eso es. Y hay sobre todo una persecución, ¿no? A los principios católicos, a lo que es la esencia de España. Y bueno, vamos, si te parece ya, para entrar en materia, hablar propiamente de la asociación, ¿no? De la Asociación Cultural Huella Hispánica. Bueno, tú llevas ya unos años en diferentes asociaciones. ¿Cómo nace esta, no? ¿Por qué Huella Hispánica y cuál es el origen? Bueno, a ver, es una pregunta, la verdad que es muy compleja de responder. Si tuviera que dar una respuesta sencilla y concisa, comenzó a finales de 2021, que más o menos es cuando pudimos empezar a hacer algo de vida normal después de la pandemia. Pero si realmente tuviéramos que explicar los miembros fundadores de la asociación por qué, ¿no? O sea, ¿por qué este proyecto y por qué ahora, por qué en este momento? Podríamos decir que nuestra asociación es el resultado de muchos silencios. Y es además la materialización de muchos momentos de rabia y de injusticia que a gente joven y a gente de mi entorno, de mi alrededor, a chavales que están ahora en la universidad, nos ha tocado vivir. Entonces, los vivimos en silencio y los vivimos creyendo que somos los únicos, pero al final nos damos cuenta de que no y somos capaces de encontrar a otra gente como nosotros. Entonces es cuando podemos aglutinar y cuando podemos articular propiamente una idea, un movimiento como es esta asociación. Para nosotros, de hecho, esta asociación es la culminación de algo verdaderamente especial. Es un estandarte con el que nosotros pretendemos dar voz a toda esa gente, a esa minoría que hablábamos, a esa gran minoría silenciada que, bueno, como he comentado, mis compañeros y yo mismo, pues que hemos estudiado a la sombra de una contracultura monopolizada por la izquierda y bueno, que tiene unos catedráticos cuya labor, pues básicamente ha sido, en vez de la enseñanza, ha sido la del adoctrinamiento y la de la demagogia. O sea, no es normal estar en una asignatura de literatura y que te estén hablando de marxismo, y no es normal estar hablando de yo qué sé, de la edad antigua y que te estén metiendo la lucha de clases, o sea, explicándote el imperio asirio visto desde la lucha de clases. Eso no es normal. Perdona, Y Antonio, perdona parados un por la momento. libertad de cátedra, estamos permitiendo... Sí, perdona un momento, otra vez se corta un poco. No, que estaba escuchando, ¿no? Y siempre cuando entrevisto a alguien, ¿no? Que defiende la hispanidad y un poco la esencia católica de España, ¿no? Siempre arremete contra la izquierda y ciertamente la izquierda ha ido contra nuestra religión católica, pero también yo diría que la derecha en muchos casos tampoco sigue la tradición católica, ¿no? Esta derecha liberal, conservadora, que, bueno, dices, es que realmente también contribuye a la degeneración moral de España, ¿no? O sea, por eso que tanto de hablar de términos de izquierdas, de derechas,
yo creo que sería más bien hablar de tradición católica, de la verdadera hispanidad, de la verdadera cristiandad y de los movimientos revolucionarios, ya sean conservadores, liberales, de izquierdas, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pienso que es mejor hacer esa distinción, no cargar solo en la izquierda, que también la izquierda, por supuesto, hay que condenar el comunismo, todo el mal que ha hecho, ¿no? Pero también la derecha liberal, ¿no? Hay que aclarar esto. Claro, es que lo que tenemos es una derecha, por decirlo de alguna manera, que juega en el bloque, digamos, de la distinción clásica de 1789. Entonces, vemos que esa derecha, o sea, no me gusta decir esta expresión, ¿no? Pero es una derecha cobarde. Es una derecha acomplejada de sí misma, de sus creencias y de los fundamentos de su razón de ser. Entonces, pero nos no, damos cuenta de no que... perdona, Antonio, no solo eso, no solo acomplejada de sus principios, es que ya ha renunciado a sus principios. Quiero decir, partidos de derecha pues defienden el aborto, el derecho a abortar, o sea, no es que se acomplejen, decir, no, yo estoy en contra del aborto, pero no me atrevo a decirlo. No, es que ya abiertamente, vamos a decirlo claro, defienden el aborto, defienden uniones contra natura y todo esto, hay que decirlo, ya han dejado de ser, de defender la esencia de nuestra historia, ¿no? No tiene nada que ver, no tiene nada de católico, ¿no? Estas derechas liberales. Eso es. De hecho, nos damos cuenta de que estas derechas de las que hablamos están basadas en la tecnocracia. O sea, para ellos las humanidades, nuestros valores, nuestra tradición no cuentan. O sea, cargan contra ello y cuando hablamos de que la izquierda ataca, digamos, por acción, tenemos una derecha que también es por omisión, pero como bien decías, es que ellos mismos arremeten contra una serie de valores y se posicionan y al final dices, bueno, esta derecha clásica, esta derecha anestesiada de alguna forma, ¿en qué se diferencia de los partidos de izquierdas con los que vota de manera conjunta leyes como lo que hablábamos de, por ejemplo, de eutanasia o temas sobre el aborto? Entonces, nos damos cuenta de que esta gente se pone de medio lado sobre cuestiones que tengan que ver con la ética, con la moral. Entonces, bueno, a nosotros ese tipo de derecha, ese tipo de movimiento no nos representa. Porque para nosotros, si en una tecnocracia no existe un espacio para las humanidades, no existe un espacio para, digamos, las artes, las literaturas, nuestra historia, esa sociedad tiende a extinguirse, perdón, porque al final no tiene unas raíces, no tiene suelo sobre cimentarse y levantarse. Y ese es el problema, o sea, eso es lo que están haciendo en la sociedad española. Lo que están intentando es destrozar España desde sus bases. Y hablamos que, bueno, atacar al catolicismo, atacar a la cristiandad, es una manera de dañar la imagen y esa cosmovisión de la hispanidad. Entonces, claro, nosotros, volviendo un poquito a la pregunta de por qué nace la asociación y de por qué en este momento, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, te voy a contar mi vivencia personal en la universidad. Yo me acuerdo que cuando tenía 20 y pocos años, yo volvía todos los días a casa desde la uni y todos los días yo vivo en Delicias, entonces, no sé, seguramente lo conocerás. Hay un mercado en la calle Delicias. Por supuesto que conozco los barrios de Zaragoza, ¿no? Sigue. Bueno, pues el caso es que yo no he querido mirar hacia otro lado cuando yo bajaba a las 3 y pico de la uni y yo veía a señores mayores, ancianos, a gente del barrio, a gente de toda la vida española, rebuscando entre la fruta tocada, la que estaba un poco pocha, que el mercado la tira. Y eso a mí me da mucha pena. Entonces, para mí, y la noción general que nosotros tenemos de la asociación, es que asociación es una palabra que en sí no quiere decir nada. Para nosotros no es algo del tipo hacemos charlas, hacemos conferencias, yo que sé, hacemos muchas colaboraciones, escribimos libros y luego nos vamos a nuestra casa y todo sigue igual. No. De hecho, para nosotros es un fracaso. Y lo digo yo personalmente, para mí como presidente, sería un fracaso si con las herramientas que tenemos no hacemos uso de nuestra historia y nos encelamos
en estar viendo las glorias y la grandeza del imperio español o de España a lo largo de la historia, si no somos capaces al frente y de darnos cuenta de que en España se está viviendo verdadera miseria y somos los españoles los primeros que la estamos viviendo. Claro. También veo, ¿no? Claro, es que es lógico, ¿no? No solo defender la grandeza de nuestra historia, que hay que hacerlo, ¿no? Sino sobre todo apuntar hacia el presente, ¿no? Decir que podamos vivir estos ideales de la hispanidad ahora mismo, ¿no? Que haya también, pues, justicia social, que, bueno, luchar un poco por, por defender nuestros principios, ¿no? En esta sociedad llena de injusticias, ¿no? Esto está muy claro. Los fines que tienen que ir también a lo práctico. Está muy bien la cultura y es importante las conferencias, los libros, pero no podemos quedarnos solo en la oración, los católicos, en la formación, sino también tenemos que pasar a la acción, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? Y manifestarse y hacer cosas concretas, ¿no? Cada uno en su ámbito. La Asociación Huella Hispánica, bueno, representa un legado muy rico, ¿no? Que abarca muchos siglos, ¿no? Fíjense la grandeza de la hispanidad. Pero ustedes dentro de esta hispanidad, ¿se centran en algún aspecto específico, en alguna parte de la historia o defienden la hispanidad en su conjunto? Bueno, nosotros creemos que la historia y la hispanidad esencialmente no son algo que se puedan compartimentar. No son cajas independientes que abrir y cerrar, entonces somos conscientes de ello. Y nuestra labor es la de dignificar todo aquello que ha conformado nuestro espíritu hispánico. A menudo muchas asociaciones y grupos tienden a orientarse sobre Iberoamérica, por ejemplo, y el papel de España, vamos a decirlo así, como madre de un rico crisol de culturas y tradiciones. Sin embargo, siguiendo esa analogía, nosotros también queremos darle la importancia que tiene a la antigua Grecia, al Imperio Romano, como padres y fundadores de la identidad hispánica. Y luego, por poner un ejemplo de algo tan básico y además verdaderamente trascendental, no podemos mirar a Iberoamérica si no comprendemos cómo nos llega a España la cristiandad a través de Roma. Es decir, uno de los elementos vertebradores de la hispanidad lo tenemos que mirar en nuestro pasado, antes de focalizarnos, por ejemplo, en esas provincias de ultramar de las que España era madre. Entonces, luego, a su vez, lo que queremos es mantener unas sinergias sobre, digamos, que España ha tenido como nación con sus homólogos europeos. Es decir, aparte de mirar provincias y mirar América, mirar, por ejemplo, Filipinas, ¿no? Vemos que es verdaderamente enriquecedor como Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, con nuestros más históricos, han sido pues influjos constantes de modas, tendencias. Nuestra primera fase, digamos, de crecimiento, tenemos la suerte de contar pues, con recursos, con material humano, con las oportunidades, pero sobre todo con la ilusión para poder abarcar, como bien decías, la hispanidad en su conjunto, desde la Hespérides helénica hasta cuestiones que nos conciernen y afectan en la actualidad, como pueden ser los diversos movimientos separatistas en España, por ejemplo. Claro. Tocáis muchos aspectos, ¿no? De la hispanidad, ¿no? Como concepto global, ¿no? Concepto integral. Y bueno, te quería preguntar ahora sí, vamos con las actividades, ¿no? Has hablado un poco de los fines. ¿Qué cosas concretas habéis hecho hasta ahora en la breve andadura que tenéis? Bueno, pues en esta primera fase de trabajo, lo cierto es que ya contamos con muchas actividades que a nuestras espaldas, que además han gustado mucho en el ámbito de Zaragoza y de Aragón. Organizamos pues actividades con personas de contrastada experiencia en las diversas áreas, y además también creo que una cosa fundamental es que damos paso y abrimos camino a jóvenes promesas que están estudiando y que en los diversos campos, si no están dentro del mundo de la izquierda, del marxismo cultural, tienen muy difícil el poder acceder a esa cultura, a poder tener una voz, digamos, y llegar a decir algo. Entonces, para nosotros es importante la gente que tiene ya una carrera, que tiene una historia vital ya hecha, pero por supuesto intentamos dar paso
como te digo, a la gente joven. Bueno, estas actividades que nosotros llevamos ya a nuestras espaldas, pues mira, nuestro vicepresidente, para saludarle, es colaborador de la revista Laus Deo y además también hemos colaborado con Laus Hispaniae, en este último número además sobre todo con la fuerte polémica en torno a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Y bueno, lo que nosotros tenemos planteado, lo que nosotros proyectamos para hacer es crear programas didácticos, ciclos de ponencias y jornadas temáticas sobre las materias vinculadas que hemos hablado al hispanismo y a ese acervo cultural, ¿no? Aparte, organizamos visitas guiadas a museos y recorridos por monumentos, pues digamos, más emblemáticos, ¿no?, de la cultura española en las diversas ciudades y pueblos pues, donde tenemos presencia y donde vamos creciendo. Porque nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, las exposiciones, incluso de Goya, se utilizan cuando vienen del gobierno de la o nacional, se utilizan para manipular un poquito a esos autores, a esos artistas. O sea, se utiliza para politizar a gente que en la actualidad, o sea, en su tiempo no podían pensar en ciertas cosas. Aquí en Zaragoza, voy a poner un ejemplo muy sencillo, hicimos una visita guiada sobre Goya, en la que venían a decir que Fuendetodos fue destruida por el bando nacional en la guerra civil, cuando resulta que Fuendetodos fue destrozada por la aviación y por una columna republicana. O sea, entonces vemos cómo aprovechan para meter esas cuñas en la información que viene de gobierno de Aragón y, como digo, de gobierno de España sobre todo. Y bueno, además, una cosa también que gusta mucho que nosotros planteamos son exposiciones monográficas sobre diversos periodos históricos, ¿no? Lo que hacemos es, por ejemplo, una que hicimos aquí en Zaragoza sobre los siglos de oro. Y lo que hicimos fue una exposición con obras que trataban los siglos de oro, pero además con ejemplares originales de los siglos de oro. Es decir, pudimos llevar libros del siglo XVII, pudimos llevar luego obras más del siglo XVIII, XIX, o sea, obras que han ido trabajando los siglos de oro como tal. Y bueno, esta labor compiladora a la gente le gusta muchísimo, ¿no? Porque puede ver en primera persona esos libros tan antiguos, ¿no? De 1600, de 1700. Y bueno, sobre todo, y esto es una cuestión que quizás ahonda más en esta vertiente social que hablábamos antes, ¿no? Nosotros tenemos como meta transgredir el espacio de confort que tiene la cultura marxista en los medios de comunicación. Y además queremos arrebatarles el monopolio en los espacios públicos y los centros cívicos para asegurar un terreno sobre el que podamos hacer visibles nuestros estudios, nuestras actividades, nuestras iniciativas y dejar claro que no somos ciudadanos de segunda ni somos elementos residuales de esta sociedad. Nosotros somos un activo tan valioso como otro cualquiera y lo que nosotros fomentamos tiene que tener el mismo espacio en la sociedad española y aragonesa concretamente que cualquier otra actividad que de corte de izquierdas se le permite estar y se le permite hacer duplicidades, bueno, y se le permite acceder a subvenciones, ¿no? Y todo eso. Perdona, Antonio, que discrepe un poco aquí. No sé, si nosotros defendemos la verdad de nuestra historia, de la cristiandad, ¿no? Estamos convencidos de la esencia católica de España, ¿no? Frente a otras ideologías disolventes, no tenemos que tener el mismo nivel en el espacio público, sino que realmente lo ideal sería una sociedad regida por estos principios, ¿no? Y el mal no tendría cabida y no tiene derecho a existir. O sea, a mí no, bueno, ya sé que tal y como están las cosas, lo que hay que meter la cabeza, decir, bueno, si están ellos ya, pues que nosotros nos vayamos metiendo, sí. pero en la práctica no es para convivir armónicamente, o sea, no puede convivir la verdad con el error. Claro, una cosa son nuestros deseos, ¿no? Y nuestros anhelos, pero luego tenemos que bajar al terreno y ver cuáles son también nuestras posibilidades reales, el material con el que contamos y luego un poco que esta gente lleva labrándose este espacio más de 40 años en la sociedad española.
y nadie les ha parado los pies y nadie ha tenido una capacidad moral de decir esto que vosotros planteáis o esto que estáis haciendo aquí es incorrecto y esto no tiene cabida. Entonces, otra de las iniciativas que tenemos y que también nos hace muchísima ilusión plantear, que comenzaremos todo esto en 2023 porque ahora tenemos ya pues una agenda para finalizar este 2022, pero lo que queremos es facilitar la presentación de libros, artículos y actividades pues vinculadas con la finalidad de la asociación, ¿no? Y es que además lo que queremos es ayudar a todos esos jóvenes que han realizado un trabajo fin de máster y que han sido menospreciados y que han sido evaluados solo por el cariz y por lo que ellos necesitamos también brindarles un espacio donde ellos se sientan cómodos y donde sus estudios sean valorados y comprendidos. Claro, está muy bien. Y yo te quería preguntar ahora, Antonio, si tenéis alguna presencia ya en la televisión autonómica, en los medios, en los periódicos más importantes de Zaragoza. Todavía esto es difícil, ¿no? Que tener ahí un hueco, ¿no? Para poder tener un altavoz de vuestros ideales. Bueno, de momento no lo tenemos. Lo que sí que hemos tenido la suerte es de empezar a entablar una relación con Decisión Radio a nivel nacional y bueno, espero que bueno, yo voy a visitar Madrid, ¿no? Y voy a entrevistarme con ellos en persona esto. Creo que puede ser un principio de ese altavoz que tú bien dices de cara a la sociedad. Y desde luego, conforme se desarrollen más actividades y hagamos más cosas, sí que tenemos la intención de llegar a la prensa y de que la asociación, sus actividades sean visibles y tengan de verdad un impacto en el tejido social aragonés. Claro. A ver, que se entrecorta también el sonido. No quiero interrumpir porque a veces cuando se congela la imagen, ¿no? Pienso que se ha acabado y a lo mejor sigues hablando, ¿no? Ha quedado muy claro. También te quería preguntar ahora, pues... Ya está, sí, sí. Pedimos perdón también por los problemas técnicos, que esto no sé por qué. Las conexiones son buenas las dos, pero siempre es un misterio, ¿no? Se congela la imagen a veces, ¿no? Y esto es, yo reconozco que es molesto, pero aquí lo que importa es el contenido, los valores que defendemos, ¿no? Con claridad, ¿no? También pedimos perdón si alguien está siguiendo esto con entusiasmo y dice, uy, se entrecorta, pero digo, bueno, estos son también los medios con los que contamos ahora. Vamos a preguntarte, dentro de las asociaciones hispánicas que hay, si tuvieses que decir en pocas palabras qué es lo específico vuestro, en 30 segundos, ¿no? ¿Qué es lo que os define a vosotros, ¿no? Lo que no hacían otros. Vamos a ver, que ha habido también otro problema. No sé, Antonio, si has escuchado la pregunta. ¿Has escuchado la pregunta creo o no? Que en 30 segundos, ¿verdad? Sí, bueno, no, es un decir, ¿no? Quiero decir, aún queda 20 minutos de programa, pero bueno, por un poquito para hacer como un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué es lo específico vuestro? Vale. Bueno, antes de responderte, sí que tengo que decir que creo que es muy positivo que haya algo en la sociedad española e iberoamericana que impulse a la gente a unirse, a reivindicar un patrimonio común y que desde diversos ángulos estemos siendo capaces de rebelarnos contra un relato prefabricado. Esto es una situación nueva para la historiografía y la lingüística incluso, y es que siempre hemos tomado como dogmas todas las atrocidades y miserias de las que nos han culpado los españoles. Entonces parece que estamos empezando a despertar de esa ensoñación y estamos empezando a tener una solvencia intelectual y mediática que sí que llega a hacer esta famosa frase de que dato mata a relato. Luego creo que todas aportamos pues diferentes prismas a la defensa de la hispanidad. Y bueno, dicho esto, te respondo. Si tuviera que decir algo que nos hace verdaderamente particulares, es que somos una nueva generación. Somos una juventud que, como bien dice la frase, vamos a hombros de gigantes. Nos hemos rodeado de personas muy importantes en el ámbito de la hispanidad, de la historia y de las artes. Y bueno, yo considero que somos una gran apuesta de presente, pero la clave está en que somos una apuesta de futuro. Tenemos
la suerte de que bajo nuestro lema vemos pues, a creadores, fotógrafos, poetas, literatos, políticos, lingüistas, o sea, es decir, podría decirse que en esta resistencia cultural que nosotros abanderamos, tenemos a los novatores y a los ilustrados de este siglo XXI. Y luego esa transversalidad de la que hemos hablado a la hora de definir un periodo. Antonio, perdona, es que cuando he oído la palabra ilustrados me he hecho daño a los oídos, ¿no? Decir, bueno, a mí ya sabes el tema de la ilustración, ¿no? La mala connotación Sí. que tiene esta palabra, ¿no? Claro, bueno, también he dicho la palabra novatores, ¿no? Un poco por decir, somos ese revulsivo que necesita una sociedad en un determinado momento, ¿no? Y claro. bueno, como estoy diciendo, hablábamos antes de la transversalidad, ¿no? De que nosotros somos capaces de trabajar los ámbitos de la hispanidad un poquito con libertad y no nos centramos tanto en un aspecto, ¿no? Como hay asociaciones que tienen muy marcado ya desde su nombre un ámbito temporal y geográfico muy determinado. Entonces, esa transversalidad, la clave que nos confiere a nosotros es versatilidad. A la hora de poder adoptar los enfoques de nuestras actividades y digamos que podemos observar cualquier noticia o hecho político relevante de actualidad y podemos volcar y enfocar nuestro material de una forma muy rápida para poder dar una opinión de actualidad y poder salir a la palestra con fluidez. Es decir, esta versatilidad nos permite una rapidez a la hora de interactuar en lo que ha sido la hispanidad, cómo se vive la hispanidad y cómo suceden eventos en la actualidad que de alguna manera pueden implicarla. Entonces, como ya te digo, eso creo que es uno de nuestros puntos fuertes y podría ser un elemento distintivo. Claro, aprovecho que tomas un sorbo de agua, ¿no? Para hacer la siguiente pregunta. ¿De qué manera se puede colaborar con ustedes, ¿no? Porque además de Zaragoza, no sé si estáis en otras ciudades. Pues estamos empezando a tener un poquito de actividad y de gente en México, en Bolonia y bueno, creo que en La Rioja y en las Canarias también estamos empezando el proyecto y lo estamos delegando en gente que ha empezado con nosotros, pero que viven en otras partes y que, gracias a Dios, con las posibilidades que nos brinda la tecnología, ¿no? Y los nuevos medios, pues podemos un poco transmitir toda la información, el poder estar presentes en muchos sitios, ¿no? Lo fundamental para contactar con nosotros y colaborar, perdón, ahora mismo sería contactar a través del Twitter de la asociación o del Facebook, que es @hispanicahuella, y a partir de ahí se puede contactar por mensaje directo o lo que sea, porque tenemos gente casi las 24 horas y de hecho pues estamos a disposición de todo aquel que quiera acercarse a nosotros y siempre de brindar toda la información. Luego, por ejemplo, un tema que sí que quería comentar es que ser miembro de la asociación es totalmente gratuito. O sea, nosotros no creemos que sea el momento social en el que la gente deba pagar dinero por estar en una comunidad, por pertenecer a un movimiento que defiende España. Entonces, en estos momentos, de hecho, nosotros estamos creando una página web en la que a partir de ahí la gente se podrá suscribir a las newsletters y de momento, lo aclaro para los espectadores, la forma de suscribirse a ellas a día de hoy es a través de Facebook o Twitter, facilitándonos un correo electrónico al que poder enviarlas, que esto es muy importante. Y la difusión comenzará ya, si todo va bien, este 29 de noviembre. Y bueno, en esta primera fase, hasta inicios de 2023, pues nos ayuda mucho que la gente nos recomiende, ¿no? Un poco el boca a boca que se establece en las redes sociales y que la gente comente pues con familiares, amigos, que aprovechen cuando hay actividades, cuando hacemos alguna cosita, que aprovechen y se acerquen a conocernos, que vengan a hablar con nosotros y sobre todo que den apoyo a las publicaciones, a las actividades que tenemos tanto en redes sociales como ya en nuestro canal de YouTube. Claro.
Y también quería preguntarte en relación a esto, si colaboráis ya con otras asociaciones hispánicas o no hispánicas, ¿no? Si estáis ya en hermandad, ¿no? Con algunas colaborando o trabajando codo a codo. Bueno, vale. A ver, creo que he oído la pregunta. Bueno, pues lo cierto es que sí. En este momento estamos en conversaciones con algunas asociaciones aragonesas pues, que ya llevan más tiempo trabajando en la materia hispánica y sobre todo identitaria. Y pues para nosotros es muy importante conseguir esa interacción en nuestro entorno. Luego, lo cierto es que tenemos la suerte de que la gente colabora activamente con nuestra asociación y no tienen, digamos, ese miedo escénico, ¿no? que podría tener la gente a la hora de ser una cara visible, a la hora de unas represalias ojo, que también las hay, a veces a nivel laboral o a nivel familiar, de gente que piensa todo lo contrario. Entonces, nosotros respetamos mucho quién quiere estar en la primera línea y quién quiere trabajar atrás, quién quiere ayudar de otras formas. Pero bueno, este 2022 la verdad es que llevamos, creo, un gran camino, ¿no? Porque en octubre se publicó el número 2 de la revista Laus Deo, que es una revista digital católica, en el que, bueno, pues como más o menos quiero que la gente conozca, ¿no? Se hace ya una mención y un agradecimiento especiales tanto a nuestra asociación como a nuestro vicepresidente Andrés y a mí. De hecho, en este número, el vicepresidente y tesorero publicó un artículo que se titula El Real Monasterio de Santa María de Veruela, una joya del siglo XII a los pies del Moncayo. Y por mi parte, publiqué un artículo titulado La Divina Comedia, Dante Alighieri como creador del infierno en la modernidad. Y aprovecho para decir que ambos se pueden disfrutar de forma totalmente gratuita en la página web www.lausdeo.es. Qué interesante lo del proyecto Laus Deo, ¿no? Defendiendo la cultura. Después, el 25 de octubre, sí, varios miembros de a la presentación del periodista y divulgador hispano. ¿Perdón? No, se ha entrecortado, ¿no? Estábamos hablando de la presentación de este periodista, ¿no? Que ya se ha cortado. Sí. Bueno, pues hizo una presentación titulada Mitos, Verdades y Leyenda Negra de las Españas en América. Y bueno, pero ¿de quién se trata? Porque, perdona, ¿de quién se trata? Porque no hemos oído el nombre. No lo has dicho periodista y se ha cortado ahí. Sí, es una presentación de Patricio Lons. Ajá, que perfecto. Es periodista. Sí, eso sí. Es. Bueno, y estuvimos en su presentación, pudimos hablar con él y bueno, pudimos acercarnos y tuvimos la suerte de que viniera a Zaragoza, la verdad. Sí. Luego, una cosa que también es fundamental para nosotros, hemos hablado de defender nuestras raíces y de defender abiertamente el catolicismo, ¿no? Y a la Santa Misa anual que se realiza en el Sacrario Militar Italiano de la Iglesia de San Antonio de Padua. Y bueno, con ello quisimos mostrar nuestros respetos a Zaragoza, como bien sabrás. Y bueno, la verdad es que ese mismo día 2 de noviembre tuvimos la suerte de que pudiéramos representar a la asociación en la segunda Feria Virtual del Libro de España. Concretamente, pude plantear y exponer una ponencia titulada Sinergias culturales y literarias entre España e Italia. Entonces, ahí vamos viendo cómo poco a poco dentro del mundo iberoamericano ya vamos teniendo una presencia, porque de hecho estaremos presentes en la primera Feria del Libro Virtual de Uruguay, que todavía no sabemos las fechas, pero vamos a estar presentes. Y bueno, en un futuro, así dentro de nada, el 1 de diciembre, los miembros de la Junta vamos a acudir a la presentación del libro La dictadura infinita del prestigioso periodista Luis del Pino. Entonces, como ves, tenemos un calendario que llevamos mucho a nuestras espaldas, pero es que además hasta fin de año tenemos muchas cositas preparadas, entre ellas,
y me gustaría aquí hacer hincapié para los espectadores, un nuevo número especial en diciembre, a mediados de diciembre, de Laus Deo, en el que será un especial de Navidad, que también colaborará nuestro vicepresidente, también colaboraré yo. Y bueno, será un número pues muy especial, ¿no? Que ahondará en nuestras tradiciones cristianas, nuestra forma de entender la Navidad, y además contaremos con la presencia de un miembro de la asociación, que es italiano, que es natural de Bolonia, que nos acercará la forma y las costumbres de celebrar esta festividad navideña en Italia, que me parece también muy bonito, ¿no? Porque si hay una capital, si hay una tierra santa para el catolicismo, es Roma, y es el Estado Vaticano, el Estado Pontificio. Claro, estaba pensando que es muy interesante y variado, ¿no? Todo el elenco todo el panel de actividades, ¿no? Que tenéis, ¿no? O sea, y también gracias a las nuevas tecnologías con América, cómo estoy defendiendo aspectos muy interesantes de la cultura. Y cuando has dicho antes de ese artículo sobre el monasterio de Veruela, no sé si es este donde se quedó Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. El famoso... Sí, de hecho, lo visitó y bueno, estuvo aquí. Y bueno, es que además es uno de los grandes de la literatura y es una de las primeras espadas del romanticismo español. Entonces, tenemos que también saber dar valor a todo ese patrimonio artístico que pertenece, por decirlo de alguna manera, al ámbito religioso y al cual están renunciando ciertos gobiernos y ciertos partidos políticos. Porque, por ejemplo, podemos tener a Goya, pero lo que hacemos es desplazar y dejar a un lado, por ejemplo, todo el arte que tenemos suyo en la Basílica del Pilar o en la SEO, lo que tenemos de otros autores. Y creo que eso es un error, porque estamos cogiendo nuestro patrimonio y nuestro folclore, estamos cortando una parte y la estamos dejando a un lado para intentar olvidarla. Y creo que eso no es correcto. Entonces, de hecho, os invito, como es de manera totalmente gratuita, os invito a leer el artículo de nuestro compañero y vicepresidente y, bueno, por descontado queda que te haré llegar la revista. Claro, claro. Y así la difundiremos. Y te quería preguntar si hay algún partido político que más o menos está más abierto a vuestras actividades. Lógicamente ya sé pues de qué partido podéis estar más cerca, ¿no? En teoría. Sí, a ver, he oído parte de la pregunta, que es Vaya, si pues, algún partido político, ¿verdad? Es un poquito sí, más... la voy a repetir, sí. Y más que nada porque en teoría pues tendréis que tener más afinidad al partido que está más cerca a nuestros ideales, ¿no? Aunque Sí. no sé si los acaban de defender del todo, ¿no? En muchos sitios, ¿no? Pero bueno, en teoría tendría que haber más afinidad. Bueno, sí que es cierto que nosotros tenemos una estrecha relación con Vox. O sea, yo, por ejemplo, soy de Vox, no tengo ningún problema en decirlo. El vicepresidente también pertenece a Vox y mucha de la gente que está con nosotros pertenece a Vox porque Vox es el único partido, y no estoy haciendo ahora una promo ni nada de esto, pero sí que es el único partido que se postula contra esta derecha, como por ejemplo Ciudadanos, que apuesta por la tecnocracia, que apuesta por votar. Por ejemplo, en Zaragoza fue muy curioso porque Ciudadanos estuvo a favor de una propuesta del PSOE de eliminar la religión en las escuelas. Es decir, o sea, ellos todo lo del Islam y todas estas cuestiones no lo querían tocar, pero lo que sí que tenían claro era que la religión católica tenía que salir de las aulas. Y dices, bueno, partidos que defienden España o que pretenden defender España, ¿no? Y lo llevan en su ideario, dices, ¿cómo puedes defender a España si estás atacando la religión que ha conformado nuestra forma de ser, nuestros derechos, nuestra manera de comprender la sociedad, nuestra historia? Eso va contra natura en la política. Entonces, sí que vemos que Vox un poquito enarbola toda esa parte ideológica, toda esa batalla cultural que otros partidos no están dispuestos a dar, porque son posiciones que ya han dado por perdidas. Claro, claro que pueden hablar de esto, ¿no? Pensemos en Ciudadanos, por ejemplo, cuando Albert Rivera en su momento dijo que ellos tenían el lema de la Revolución Francesa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en la película famosa Diálogo de Carmelitas,
los franceses llamaban a las monjas ciudadanas, ¿no? O sea, el término ciudadano ya tiene una connotación ahí revolucionaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no me sorprende lo más mínimo que, bueno, pues sí, hay que quitar la religión católica, pues que se quite, ¿no? Ellos, pues sí, defendemos una España, pero bueno, en este sentido no hay ningún problema. Y bueno, queda poco tiempo ya. Quiero que me hables, antes de que se acabe el programa, del logo, ¿no? Tenéis un logo pues con una cromía muy potente, ¿no? Háblanos un poco de este logo. Bueno, pues esto sí que es cierto que me lo ocurre bastante. El logo es un proyecto personal, ¿no? Que no quise que fuese otro de tantos de estos que ves y no te dicen nada. Desde el principio tuve la intención de que fuera pudiera llevarse en un pin o en un parche y que per se tuviera en sí esa visceralidad clara y natural de transmitir potencia, ¿no? De mostrar a un golpe de vista la grandeza de España y nuestra defensa de esa grandeza. Entonces, en el emblema todo tiene un sentido, hasta lo más mínimo, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar desde fuera hacia adentro. Lo primero que vemos es una circunferencia ribeteada en grana, y esto es en honor al legado romano que comenzó a formar la conciencia de España como nación y la conciencia de un pueblo unido por una lengua, una cultura y una religión, ¿no? Entonces, este color también nos recuerda que la grandeza de España comenzó con el Imperio Romano, y no en vano, fuimos una de las provincias más leales, prolíferas y asimiladas a los usos y costumbres latinos. Además, esta forma circular es una simbología de lo infinito, ¿no? De que nuestra cultura está presente desde hace más de 2000 años y que sin ella nos sería imposible comprender la hispanidad. Y de hecho, si miramos hacia el futuro, vemos que tampoco se va a extinguir. O sea, tenemos esa suerte de contar con una tradición milenaria. Después, en el interior, sí que se observa un fondo negro liso, así como muy sobrio, ¿no? Muy soberbio, que tiene por objetivo honrar la memoria de cada hombre y mujer que ha dado su vida por España. Ese mismo color negro transmite a su vez la fidelidad y el compromiso que todos tenemos para con la patria, como por ejemplo el juramento de vida que pactaron los hombres de la Guardia Hispana, Mostrar en pantalla, ¿no? El logo, que ahí se está mostrando, no sé si lo tienes tú también por ahí, para mostrarlo, ¿no? Y mientras lo vas explicando, ¿no? Huella hispánica, bueno, llama la atención, ¿no? Con ese fondo negro, esos laureles, ¿no? El círculo. Eso es. Bien. De hecho, bueno, por contraposición a este color negro que llama tanto la atención, ¿no? Que es tan poderoso, encontramos pues una inmaculada y blanca, por decirlo de alguna manera, corona de laurel, ¿no? Que hemos querido que sea un símbolo que desde la antigua Grecia habla y bueno, se refiere a la más alta intelectualidad. Entonces, con este laudo nosotros representamos las grandes glorias de nuestra cultura y a los adalides de la hispanidad, que es, para nosotros, la mayor obra civilizadora de la humanidad. Este color blanco, estos laudos, también son un pequeño tributo que yo quise rendir a la usanza florentina, con los que, por ejemplo, a Dante y a Boccaccio y a otros padres, y de esa primera noción de una Italia, de unos estados italianos cristianos. Y bueno, dentro de esos laureles sí que se encuentra un sol de corte muy vanguardista, ¿no? La forma concretamente pues, es de trazado futurista y quiere recordar esa frase insigne, ¿no? De el imperio donde nunca se pone el sol. Esa frase a mí de pequeño me fascinó. Entonces creo que la hispanidad en su punto más álgido realmente fue, y aquí quitamos esas connotaciones negativas, fue una ilustración. Fue una luz que llegó a alumbrar la oscuridad en la que se cernían pueblos y civilizaciones enteras. Entonces, nosotros los españoles llevamos a muchos lugares del mundo cosas tan importantes como una cultura, una lengua, una sociedad y unos derechos básicos. Pero quizás, aunque no en todos esos lugares se conserven todas esas cosas, lo más grande que ha podido dar España, y eso sí que ha sido inamovible hasta la actualidad, ha sido una religión y una fe. Entonces, eso es lo que hemos querido reflejar un poquito en el emblema.
Claro, pues ha quedado muy claro, ¿no? Este emblema también que resume los principios que defendéis. Ha sido de verdad muy interesante, ¿no? Porque es una asociación pequeñita que está empezando, pero se ve que hay sustancia, fundamento detrás, ¿no? Y que estáis muy proactivos y con ánimo de hacer cosas. También los jóvenes estáis sobre hombros de otros gigantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le veo buen futuro, ¿no? Os animo a seguir, ¿no? A seguir haciendo, a seguir luchando por lo que creéis, y siempre es bueno que a través de más que de la política hoy en día, de la metapolítica, pues siga habiendo estos pequeños grupos para ir cambiando la sociedad, ¿no? Oye, que parece que es pequeñita, pero hay una aquí, otra allá, si un día se juntan todas, si hay presencia en los medios, pues así las cosas van cambiando, ¿no? Por lo menos que mientras esta sociedad se desmorona, haya gente católica que defienda estos principios, ¿no? Estos principios también de España, ¿no? Ahora que está tan atacada. Te agradezco de corazón haber estado en este espacio. Pido perdón también por los problemas de conexión, pero no sé qué pasa. Estamos todavía en pañales en tecnología, ¿no? Con esto de las bandas anchas, mira que en teoría yo también tengo banda ancha, va todo bien, pero no sé por qué. A la hora de la verdad a veces se congela, ¿no? Esto también es un problema que hay que luchar, ¿no? Por solventarlo. Se corta, curiosamente. No sé si has oído lo último. No. No. Pues precisamente hacía una reflexión sobre los problemas técnicos, ¿no? Que se corta la imagen. Pero bueno, ya cuando te he dado paso se ha cortado, o sea que mejor ya despedimos. Te agradezco de corazón tu presencia. Y bueno, también invitamos a los televidentes a ver la entrevista escrita que tendremos en el Correo de España, Dios mediante, muy pronto, donde nos hablará más en profundidad de esta asociación, Huella Hispánica. Pues muchas gracias, Antonio José Candado, por estar ahí, y gracias a ustedes, queridos televidentes. Y perdonen otra vez más las conexiones, pero siempre damos un mensaje con mucho contenido, mucho fondo. No se queden en el envoltorio técnico, sino vayan a la sustancia de los ideales que defendemos.